Hola, soy el Saborín Yuri López Gallo y el día de hoy platicaremos sobre el único maestro de Taekwondo sobreviviente de la terrible invasión japonesa reconocido por el gobierno de Corea. Me refiero ni más ni menos que a Son Duk-ki. Acompáñame. Sin duda todos los practicantes de Taekwondo y de artes marciales coreanas hemos escuchado alguna vez esa famosa leyenda que dice que ante la terrible invasión japonesa de 1910 y con la prohibición de la práctica de las artes marciales coreanas, un grupo de maestros coreanos decidió mantener viva la práctica de sus artes marciales y procedió a esconderse en templos y practicar en secreto en bosques, ríos, cascadas a altas horas de la noche con el fin de mantener vivo su arte marcial a pesar de la invasión. La realidad está muy lejos de esta versión. Al menos la vida del único maestro coreano de Taekwondo sobreviviente a la invasión japonesa reconocida por el gobierno de Corea. Y me refiero a Son Duk-ki. Son Duk-ki nació el 19 de enero de 1893. Aunque hay otra fecha registrada oficialmente, él le contó a sus alumnos que esta era la fecha correcta de su nacimiento. También existen dudas con relación a cuántas hermanas y hermanos tuvo. Oficialmente se reconoce que fueron 7 hombres y 7 mujeres, aunque él a sus alumnos les confió que solamente fueron 3 mujeres y 2 varones. Durante su infancia, Son Duk-ki no tuvo muchas privaciones, tuvo una infancia relativamente holgada y a la edad de 12 años comenzó con la práctica de Taekwondo bajo la tutela de uno de los maestros de Taekwondo más importantes en la historia de Corea. Y me refiero a Im Ho. Im Ho era un maestro que antes que nada tenía una fortaleza moral muy fuerte. Era reconocido ante la sociedad como un verdadero ejemplo, un hombre amable, un hombre sencillo, un hombre honesto, extremadamente amante de las culturas y de las tradiciones coreanas, pero que además tenía una gran potencia física. Se dice que, Son Duk-ki contaba que cuando su maestro Im Ho corría en los bosques a través de los árboles, parecía que estaba viendo correr a un tigre y que cuando lo veían ejecutar una técnica de Taekwondo lo hacía con la fuerza y con la gracia de un leopardo y que era tan fuerte que una vez que sujetaba a alguien con sus manos era casi imposible que esta persona se liberara. Además, le gustaba siempre vestir hanbok, la ropa tradicional de Corea. Es por eso que a Im Ho se le conoció como el tigre de la montaña Wang. Es muy interesante. Ahora, Son Duk-ki fue alumno de Im Ho durante aproximadamente 10 años. Hay una crónica que nos cuenta el doctor Hee Jong Kim sobre los entrenamientos de Son Duk-ki bajo la línea de Im Ho y se los voy a leer literalmente. Dice así: solíamos entrenar en un lugar vacío cerca de Kangyampa, la roca de la papa, en la montaña Wang. Entrenábamos 1 hora al día. El lugar de la siguiente práctica podía cambiarse de un momento a otro y teníamos que estar muy pendientes a eso. Cuando entrenábamos, vestíamos ropa tradicional coreana común y sandalias de paja de arroz. Al entrenar, pateábamos las bases de los troncos de los árboles, primero con la pierna izquierda y luego con la derecha. Algunas veces construíamos con paja de arroz un domi con la forma de una persona. Lo colgábamos de un árbol y practicábamos las patadas voladoras. No teníamos un programa de técnicas para la clase, simplemente el maestro nos mostraba una técnica y nosotros lo imitábamos por nuestra cuenta hasta que pudiéramos ejecutarla de manera correcta. Sin embargo, dedicábamos mucho tiempo a la práctica del combate libre entre 2 adversarios, es decir, 1 contra 1. Esto es muy importante porque nos está contando de voz de un verdadero practicante del Taekwondo, cómo estaban estructuradas, al menos la tutela de su maestro, las clases de este sistema marcial del Taekwondo. A la edad de 22 años, Son Duk-ki abandona la práctica, pero en esos 10 años él ya había conseguido hacerse un nombre como reconocido peleador de Taekwondo, ya que a pesar de ser un competidor bajito, relativamente no era muy alto, además no era físicamente muy fuerte, era muy rápido y muy preciso, lo que le permitió ganarse un buen nombre y una buena fama dentro de la comunidad de los peleadores de Taekwondo. Sin embargo, a la edad de 22 años tuvo que dejar
dejar la práctica, y aquí hay unas divergencias, porque dicen muchos que lo hizo a petición de su familia, que no quería que siguiera con la práctica porque no quería que se convirtiera en un peleador, y que además tenían miedo de que la policía japonesa pues se diera cuenta de la práctica del taekwondo y ante la prohibición le genera algún problema. Y aquí es muy importante puntualizar dos elementos fundamentales. Número uno, no creo, en lo personal es un juicio, no creo que una razón fuera que para que Son Duk-ki no se convirtiera en un peleador, porque ya lo era además un peleador extremadamente reconocido, no era alguien que nunca hubiera practicado los combates de taekwondo, entonces no creo que fuera por ahí el caso. Y segundo, nos hablan de que los papás, su familia tenía miedo a la represión o a las repercusiones si los japoneses se daban cuenta de su práctica. Tenemos que puntualizar aquí dos cosas. Número uno, no había una prohibición expresa a la práctica de las artes marciales coreanas. Eso está demostrado. Y número dos, el mismo Son Duk-ki relata que la práctica del taekwondo dejó de realizarse porque los invasores habían prohibido las reuniones de más de 10 personas. Es decir, no la práctica en sí, sino las reuniones tumultuarias de los coreanos. Y entonces cuando los coreanos se reunían para las competencias de taekwondo, la policía las disolvía, estas reuniones, a través de latigazos. En voz de Son Duk-ki, él decía, el taekwondo dejó de practicarse porque la gente no quería ser azotada. De esta forma, a la edad de 22 años, Son Duk-ki decide terminar con su práctica del taekwondo y comenzaría a entrenar arquería coreana, de la cual también se volvería un gran maestro. Son Duk-ki tuvo una gran cantidad de trabajos que son muy diversos. Fue jugador profesional de fútbol soccer, por ejemplo. Además de eso, trabajó como guardaespaldas, trabajó como personal de seguridad, trabajó como artesano e incluso trabajó como vendedor de bienes raíces. Sin embargo, va a ser precisamente en su desempeño como guardia de seguridad que va a contarse una anécdota importante o muy interesante en la vida de Son Duk-ki. En ese entonces, en la Corea dominada por Japón, estamos hablando de más o menos el año de 1933, Son Duk-ki comienza a trabajar como personal de seguridad de un teatro en Corea, en Seúl de hecho. Y Son Duk-ki, cuenta que en ese momento había muchos gángsters. Recuerden ustedes que la palabra gángster, la traducción es pandilleros. Había muchos pandilleros, había muchos maleantes, por lo cual cada teatro o cada negocio tenía que contar con guardias de seguridad. Son Duk-ki contó que una vez se enfrentó con Kim Do-han. Seguramente cuando yo te digo Kim Do-han es un nombre que no te dice gran cosa. Sin embargo, Kim Do-han era un gángster, un pandillero extremadamente conocido en Corea. Era el líder de la pandilla Jongro y era reconocido como el mejor peleador de toda Corea. El hecho de que Son Duk-ki se haya enfrentado con Kim Do-han nos habla del gran nivel y de la capacidad técnica que tenía Son Duk-ki. No estamos seguros del resultado del combate, pero Son Duk-ki contaba que le había ido bien. Lo que pueda significar esto de que le había ido bien en este combate contra el pandillero más famoso de Corea. Si tú, como yo, eres un amante de las formas, tienes que leer mi libro, Taekwondo, Formas, Origen y Significado. En él encontrarás la historia del desarrollo de todas las formas del Taekwondo. Además, vas a poder encontrar los fundamentos filosóficos y las leyendas que están detrás de toda la práctica de nuestras formas. En los teléfonos que aparecen en pantalla estamos para servirte para informes y ventas. Tienes que leerlo, no te vas a arrepentir. De esta forma, las habilidades de combate de Son Duk-ki se fueron pasando de boca en boca hasta que en 1958 Son Koo-lee, que era un guardaespaldas de la guardia del presidente de Corea, Syngman Rhee, era vecino de Son Duk-ki y él se entera de que Son Duk-ki había sido practicante de taekwondo cuando era joven. Él sabía que Syngman Rhee, el presidente de Corea, el dictador de Corea, era o había sido de joven amante y muy aficionado a la práctica del taekwondo, por lo que al enterarse que Son Duk-ki era un maestro sobreviviente del taekwondo, lo invitó a que participara en una demostración dentro de los festejos de cumpleaños del dictador.
Son Duk-ki accedió a participar y hay una anécdota muy interesante. Se cuenta, el doctor Hee Jong Kim cuenta que Son Duk-ki decidió ponerse a buscar un compañero y no había nadie que practicara taekwondo. Aquí hay dos versiones, esto es importante. Mucha gente dice que Son Duk-ki dio esta exhibición ante el presidente Syngman Rhee de manera individual y personal, que se presentó él solo a dar la exhibición. Pero el doctor Hee Jong Kim registra que no, que lo hizo con un compañero, que este compañero era un hombre que había practicado taekwondo en su juventud y que desafortunadamente ahora era un alcohólico, que le había ayudado a Son Duk-ki con la exhibición y que desafortunadamente una semana después había muerto al retomar nuevamente o recaer en su vicio. Sin embargo, aquí lo interesante es que Son Duk-ki se presentaría en 1958 ante el presidente de Corea, Syngman Rhee, y daría una exhibición de taekwondo. Ahora, aquí también hay dos versiones. Hay una versión que dice que el presidente Syngman Rhee estaba muy emocionado y que quedó muy contento y satisfecho con la exhibición de taekwondo y que incluso había hablado con Son Duk-ki y que le había dicho: eres increíblemente bueno para no tener un maestro vivo a tu lado. De acuerdo a esta versión, la exhibición de taekwondo habría sido de un gran éxito y habría sido muy bien aceptada, no solo por el presidente de Corea, sino también por la gente que se encontraba presente en la exhibición. Sin embargo, los alumnos del maestro Son Duk-ki consignan una versión completamente diferente. Ellos dicen que los coreanos estaban demasiado acostumbrados a los artes marciales con influencia japonesa, como el Tang Soo Do, el Kung Soo Do y en ese momento naciente Taekwondo. Artes marciales que eran muy rígidos, artes marciales que eran más lineales y artes marciales que mostraban un inicio y terminación de las técnicas extremadamente clara. Los movimientos suaves, fluidos y más naturales del taekwondo, además de la música tradicional con la que era acompañado, hizo que no fuera percibido de la manera correcta. Y es por eso que el taekwondo no logra, después de esta exhibición, tener un gran impulso dentro de Corea. Sin embargo, aquí es muy importante retomar la figura del maestro Park Chul-hee. Park Chul-hee es ni más ni menos que el fundador de uno de los 9 kwanes originales del Taekwondo, el Kangduk-won. Él va a ser el segundo presidente de Kangduk-won y es uno de los maestros más importantes de la historia del Taekwondo y es el único maestro de los kwanes que va a tener una relación directa con el entrenamiento de taekwondo. Se cuenta que Park Chul-hee estuvo presente en la exhibición que Son Duk-ki dio ante el presidente de Corea y que quedó muy entusiasmado por la demostración que había tenido y decidió que todos los guardias, él no lo he dicho, eso, tengo que decirlo, Park Chul-hee era además instructor de defensa personal y de artes marciales de la Guardia Presidencial. Entonces Son Duk-ki, en calidad de instructor de la Guardia Presidencial, estuvo presente en la exhibición de taekwondo y entonces Park Chul-hee decide que Son Duk-ki debe de enseñarles y debe tener con él intercambios técnicos. Es así que él se va a inmiscuir o a relacionar directamente con el taekwondo. Además, no lo hará solo. Su alumno Kim Byung-soo, que es también muy importante dentro de la historia del taekwondo y de Kangduk-won en particular, que es el discípulo más cercano de Park Chul-hee, también tendrá un intercambio directo de técnicas con Son Duk-ki. Estaba tan entusiasmado el maestro Park Chul-hee con la práctica del taekwondo que a través de sus influencias logró que les permitieran entrar en el Gyeongbokgung, lo voy a volver a decir, Gyeongbokgung, que es precisamente el palacio real de la dinastía Joseon, que estaba en ese momento en reconstrucción y además estaba cerrado al público. Sin embargo, Park Chul-hee, gracias a la influencia que tiene y el poder que tiene dentro del gobierno, consigue que les den los permisos para realizar una sesión fotográfica. En este momento voy a colocar en este video algunas de esas fotos para que tú puedas observarlas. Ahora, estas fotos que estás viendo en este momento son el primer registro fotográfico de la práctica del taekwondo con adultos de la historia. La única fotografía que existe de la práctica del taekwondo antes de la invasión japonesa, que es esta imagen que te estoy mostrando, es una imagen que nos muestra la práctica de 2 niñas que están colocadas en la posición tradicional de guardia del taekwondo.
El maestro Park Chol-hee estaría muy interesado en el desarrollo del taekwondo. Desafortunadamente, por coyunturas políticas y de vida, el maestro Park Chol-hee tiene que partir hacia Estados Unidos, emigra hacia Estados Unidos y deja de prestar el apoyo tan directo que le daba a Son Duk-ki. Sin embargo, su alumno Kyung Byung-soo quedará en Corea al frente de la Kangduk-won y continuará con ese apoyo para que siga adelante la práctica del taekwondo. Sin embargo, también el maestro Su emigrará hacia los Estados Unidos y el apoyo que tendrá el maestro Son Duk-ki de manera directa de la comunidad marcial dentro de Corea se verá reducido. Ahora, aquí es muy importante determinar algo. Los alumnos del maestro Son Duk-ki dicen que era una persona de trato muy difícil, que era terco, que era grosero y que era demasiado estricto, lo que generó que mucha gente que se acercaba a practicar o a conocer el taekwondo al final decidiera alejarse. Es decir, el carácter, el temperamento y la forma de ser de Son Duk-ki se convirtió en ese momento en un obstáculo para que la práctica del taekwondo se masificara. En este momento también es importante recalcar algo. Son Duk-ki tuvo acercamientos con Park Chol-hee y con Kyung Byung-soo a finales de la década de los 50, cuando el arte marcial coreano, el Tang Soo-do, Kung Soo-do, Taekwondo, Tae Soo-do, Taekwondo, ya tenía una estructura perfectamente bien definida. Es por eso que cuando nosotros vimos en las fotografías de la práctica de Son Duk-ki con Park Chol-hee, con Kyung Byung-soo, podemos ver que los practicantes de Tang Soo-do, de Kung Soo-do en este caso, porque Kangduk-won practicaba Kung Soo-do, lo van a hacer con su uniforme tradicional de artes marciales, mientras que Son Duk-ki utiliza solamente una ropa tradicional coreana. El taekwondo no va a tener gran influencia del taekwondo. ¿Por qué? Porque la práctica del taekwondo se limitaría sobre todo al Kangduk-won, y en el caso de Odo Kwan con el general Choi y de los demás Kwanes como Mudo Kwan, esta práctica no va a tener una liga directa. Esto es fundamental y es muy importante porque nos demuestra que la relación entre el taekwondo y el taekwondo no es una relación de herencia directa, sino es una relación cultural o de aspectos elementales de la tradición coreana. De esta forma, aunque Kyung Byung-soo siguió apoyando al maestro Son Duk-ki, incluso cuando regresó a Corea, regresó con algunos de sus alumnos norteamericanos a Corea, conocieron a Son Duk-ki e incluso hay una sesión de fotos muy interesante en un libro que está próximo a salir sobre Son Duk-ki, donde aparece con un alumno norteamericano de Kyung Byung-soo. La realidad es que el taekwondo, a pesar de los acercamientos, sobre todo propagandísticos, que se dan en la década de los 70, no tiene un acercamiento real con el taekwondo. En 1983, el taekwondo logra la posición de ser reconocido como patrimonio cultural intangible del Estado coreano, de la República de Corea del Sur. Y Son Duk-ki es reconocido como tesoro humano viviente. Esto es muy importante porque a partir de este reconocimiento la práctica del taekwondo comenzará a hacerse cada vez más popular y comenzará a desarrollarse ahora sí lo que a la postre se convertiría como la Asociación Coreana de Taekwondo, la cual, por ejemplo, niega de manera directa cualquier relación con el taekwondo. Y aquí hay un dato que quiero recalcar. Uno de los maestros fundadores de Taekwondo, el maestro Chong Hu Lee, decía que era más grande la influencia que va a tener el taekwondo del Taekwondo que el Taekwondo del taekwondo. Y él decía, las técnicas que hoy podemos ver en el taekwondo tienen una influencia técnica directa del Taekwondo, ya que las técnicas del taekwondo son técnicas circulares donde la pierna se extendía desde abajo hasta arriba, y en el taekwondo hay un movimiento de flexión de la rodilla y extensión de cadera, el cual ha comenzado a ser copiado por los maestros de taekwondo. Además, en el taekwondo no existían formas. Las formas fueron creadas a partir de finales de la década de 1990, con el inicio del nuevo milenio, y fueron formas que tomaban como modelo las formas y las técnicas del taekwondo, no en el sentido práctico de la técnica, sino en cuanto a la estructura. Así, podemos darnos cuenta que el taekwondo y el taekwondo son dos artes marciales que comparten rasgos culturales por ser ambos artes marciales coreanos, pero no tienen una ascendencia o herencia directa. El maestro Son Duk-ki fallecería el 22 de julio de 1987, a la edad de 94 años, y sería recordado como el único
maestro sobreviviente de Taekyon a la invasión japonesa. Espero que este video te haya gustado. Soy el Saonim Yuri López Gallo. No olvides seguirme en las plataformas de Facebook e Instagram. Me encuentras como SBN Yuri López Gallo. Además, suscríbete en este canal de YouTube y dale click en la campanita para que cada vez que subamos un video seas de los primeros en verlo. Te agradezco mucho tu tiempo. Nos vemos en la que sigue.